La identidad del ser. Más allá de las variadas formas de vida sujetas al nacimiento y a la muerte, existe la verdadera vida, que es la unidad eterna, siempre presente. La llamamos Dios, o el todo, o el ser, o la conciencia. Al margen de cómo la nombremos, esa es nuestra identidad, la identidad de la vida. El propósito de nuestra existencia es reconocernos como esa identidad mientras vivimos la experiencia del mundo de las formas. Entiéndase por formas a entidades acotadas como objetos, cuerpos, materia y también pensamientos y emociones. La unidad del ser no tiene forma y para manifestarse en la forma se divide en miríadas de entes, principalmente minerales, vegetales, animales y humanos, entre otros. Al expresarse sucesivamente en diseños cada vez más complejos, como los antes mencionados, recién con los humanos puede no solo vivir la experiencia de la separación, sino que también se da cuenta, o sea, es consciente, que su verdadera identidad es unidad y que solo está viviendo en experiencia. En pocas palabras, se da cuenta que puede darse cuenta de la unidad, es consciente de ser consciente. Los animales solo son conscientes, pues se identifican solo con la experiencia que viven. En cambio, el humano puede identificarse más allá de la experiencia vivida. Cuando Descartes dijo, pienso, luego existo, no se dio cuenta que había alguien que se daba cuenta, que era consciente, que pensaba. Ese alguien es el ser, nuestra verdadera identidad. Los mecanismos para la separación. El ser, el todo o Dios es inefable, imposible de describir con palabras, simplemente es. Podemos afirmar que es una unidad sin forma y que se expresa como puro amor incondicional. Ese es nuestro atributo, aunque nos sintamos separados y necesitados de amar y ser amados. El único propósito del ser es crear, y así, por ejemplo, a partir del Big Bang aparece la energía y sucesivamente la antimateria y la materia, cuyos detalles podemos encontrar en la ciencia, aunque seguramente aún hay mucho más por conocer. El resultado es la unidad divina, en incontables formas, cada una llevando la esencia del amor. Sin embargo, esas entidades independientes y separadas, debido a su origen en la unidad, tienden a unirse y por eso están provistas de herramientas para sostener esa separación. La materia generando forma es el principal elemento para el aislamiento, pero como el objetivo final es que la entidad se haga consciente de la unidad permaneciendo separada, se deben agregar otros atributos al sujeto. Estos últimos en el humano permiten alcanzar ese propósito, la conciencia del ser en una entidad separada. Comenzando con el reino mineral, vemos que el aislamiento es muy pobre, serían los cristales. Se logra una parcial unidad en las montañas, se va acentuando con los organismos unicelulares, vegetales y animales. En estos tres últimos vemos que se incorporan elementos cada vez más complejos para la reproducción y la supervivencia, muchos de ellos estudiados y conocidos por la ciencia. El propósito es sostener la separación, permaneciendo en todos ellos la esencia del ser. Finalmente, como ya dijimos, en el ser humano aparece la posibilidad que la unidad se haga consciente de sí misma y pueda crear desde la separación como lo hace originalmente desde el ser. A estos individuos se los califica como iluminados, por ejemplo el Buda, crísticos, autoconscientes, entre otras denominaciones. Sin embargo, a través de los tiempos vemos la gran dificultad del humano en alcanzar ese estado de iluminación. Si estudiamos las diferentes disciplinas espirituales, todas ellas tratan de ayudarlo para alcanzar ese estado. En Oriente, con el budismo,
el Tao, el Advaita Vedanta, el Zen, entre otras, y en Occidente más recientemente con un curso de milagros, el Ho'oponopono, Eckhart Tolle con el poder de la hora y muchos más. Observemos que estas disciplinas se caracterizan, a diferencia de las religiones, en tratar que el individuo se conecte por sí mismo con el ser sin depender de tutores que intermedien esa comunicación y sin imponerles reglas en el mundo de las formas. Su comportamiento debe ser una consecuencia de su grado de conexión con el ser y no reglas impuestas que deben cumplir, a veces sin sentirlas. No obstante, esas directivas fueron y aún son útiles para ir orientando a muchos humanos en su proceso evolutivo hacia la autoconciencia. La dificultad para la conexión con el ser. Ante la necesidad de la unidad de manifestarse separada en formas materiales, además de generar un cuerpo, debió agregar que dicho cuerpo sobrevivía y se reproduzca. Estudiando las diferentes formas, observamos cómo se fue sofisticando dicho propósito, desde los minerales hasta el humano. En este último, la estructura mental es la más compleja, permite cumplir con estos dos objetivos básicos y ser conscientes de ellos: poder almacenar y recordar las experiencias aprendidas y en base a ellas planificar futuras estrategias. Provocaron el nacimiento del tiempo y un excelente medio de supervivencia. Cuando la mente y el cuerpo se unen, nacen las emociones, garantizando no solo la supervivencia, sino también la reproducción. A esta estructura mental, ciertas doctrinas la denominan ego. Podríamos llamarla también yo separado o individual, siendo el yo con mayúscula el correspondiente a la unidad del ser, el que conocemos como yo soy, el yo superior. La idea original era que ambos yoes coexistieran en armonía, creando desde la forma material, siempre inmersos en el amor. Pero el ego, al distorsionarse, bloquea al yo soy y nace el miedo, que también se disfraza a través de una gran variedad de emociones: envidia, celos, resentimiento, odio, apego, frustración, ansiedad, ira, enojo, tristeza, venganza, soledad, culpa, etc. Diversas disciplinas describen esta anomalía de diferentes formas. Un curso de milagros nos dice que el Hijo de Dios, Cristo, equivalente al yo soy, tuvo la idea de separarse de Dios y olvidó reírse, ya que es imposible separarse de la unidad de Dios. Esa separación generó culpa y esta, a su vez, el miedo al castigo divino y así la distorsión egoica. En el hinduismo se entiende este fenómeno de separación como lila, que en sánscrito significa juego, pasatiempo o diversión. Es decir, que sería un propósito de Brahman, Dios, de vivir estas experiencias egoicas como parte de su creación, para finalmente regresar a la unidad. Actualmente, los semillas de estrellas, individuos que nos traen mensajes cósmicos, tras el cambio que está ocurriendo en el planeta desde el 2012, nos revelan que el ego es una alteración genética a nivel etérico, implantada por seres negativos de otras partes del cosmos durante la evolución del ser humano, controlando programas que nos distorsionan y alejan del yo soy, para beneficio de estos seres. En concreto, la dificultad de conexión con el ser existe en el humano al margen de la explicación que le demos. El objetivo entonces es recuperar esa unión a nuestra verdadera identidad. Retornar al ser. Como ya comentamos, son muchos los caminos que las disciplinas espirituales nos ofrecen para lograr retornar a la unidad. Sin embargo, el objetivo es muy simple: utilizar al ego o a la estructura mental que el ego distorsiona únicamente con el propósito que fue diseñado
resolver problemas o dificultades prácticas en el mundo de la forma y no intentar resolver problemas psicológicos asociados al pasado o al futuro. De nada sirve seguir viviendo el miedo por una acción ocurrida en el pasado o la ansiedad de un proyecto o acción futura que no sabemos si se producirá. Solo podemos vivir y actuar en el presente, en el que nos ocurre ahora. Así el pasado lo usamos para resolver lo que está ocurriendo ahora y el futuro para planear un objetivo posible según lo que hagamos ahora, sin que nos produzca ansiedad. No debemos enjuiciar ni sentirnos culpables por lo que ocurre en el momento presente. Está más allá de nuestro conocimiento. En la unidad del ser solo somos un eslabón y para juzgar lo que sucede tendríamos que conocer los infinitos factores que dieron origen a tal acontecimiento. Por eso debemos aceptar el suceso y expresarnos en consecuencia desde la paz que nos provoca esa aceptación. Esa expresión que hagamos desde la paz del ego es la manifestación del yo soy, y entonces la acción que tomemos estará en armonía con el todo. Será una acción desde el amor. En cambio, si el ego rechaza el suceso y genera conflicto, su acción será desde el miedo. En este caso se proyectará el sufrimiento u otras emociones asociadas. Sufrir es la señal que nos indica que estamos separados de nuestra verdadera identidad, el ser. Acepte lo que le ocurre en el ahora, aunque sea muy doloroso, y no lo trate de entender porque no es casual. Admita que ese suceso proviene del amor del Padre y tiene como único propósito llevarlo a conectarse con el ser o el yo soy. Simplemente usted está siendo purificado de la expresión de esas memorias almacenadas en el inconsciente, que aún el ego puede usar y lo apartan de la unidad. El sufrimiento lo impulsa a cambiar, a elegir de nuevo, a buscar nuevas alternativas. No se quede estancado en el dolor, resignándose. Acéptelo como un reto hacia el encuentro futuro de una experiencia amorosa. Tenga fe, confíe que hay una inteligencia superior, Dios, que siempre lo está guiando hacia la unidad que es el amor pleno. No es necesario llegar al sufrimiento para reencauzar nuestro camino. Observe los pensamientos o emociones que le provoquen malestar. Generalmente recuerdos del pasado o ansiedades de un posible futuro que aplican al momento presente. Solo pueden servir para resolver algo en ese momento. Si no fuese así, contémplelos como algo que proviene de programas que aún usted no ha trascendido y que a la larga le generará sufrimiento. Insisto, use sus pensamientos solo para resolver la situación del momento presente. Y aún más, si observa o siente algo hermoso, ya sea una flor, una persona, un paisaje, una canción, un cuadro, un animal o lo que sea, no lo trate de identificar, no lo catalogue, simplemente siéntalo, disfrútelo, sin pensamientos ni recuerdos ni razonamientos. En ese momento usted se expresa desde su ser, su verdadera identidad. Al sentir solamente se une al todo. ¿Ama a su hijo, a su hija, a su madre, a su padre, a su hermano, a su hermana, a su esposo, a su esposa, a quien sea? ¿Lo ama? ¿Debe pensarlo para contestarme o simplemente lo siente? Lo siente, ¿verdad? No es necesario pensarlo o razonarlo. Nuevamente, ese es el ser su yo soy manifestándose con el sentir. Entonces llegará un momento en que todo accionar provendrá de su sentir y los pensamientos acompañarán a ese sentir, pero no serán los protagonistas. Durante muchos años de mi vida, desde muy joven, me acompañó una maravillosa frase de Jesús. En momentos difíciles la decía en silencio sin comprenderla demasiado, pero me reconfortaba y ayudaba. Esa frase es: yo soy la verdad, el camino y la vida. El yo soy se hacía presente.
El ser, su yo soy, siempre está presente, no lo olvide. Simplemente hable con él, pregúntele lo que desee con fe, no lo oculte con pensamientos, haga silencio y espere. La respuesta siempre le vendrá con palabras, señales, intuiciones u otras formas. El amor siempre se expresa, usted es amor y a través de usted se está expresando. Si no lo siente así, recuerde que es capaz de ser consciente de que es amor y su único propósito es volver a sentirlo. El amor a través nuestro se hace consciente de su identidad y llegará un momento que decir te amo será redundante. Bibliografía consultada: El poder de la hora de Eckhart Tolle.